Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el video de hoy es para explicar la diferencia y cómo se conectan físicamente las zonas, los sensores en las centrales de alarmas monitoreadas de Intelbras. Eso es una duda frecuente que siempre preguntan, cómo conectar un sensor, cómo configurar, de acuerdo a una configuración de tipo de conexión, cómo conecto el sensor físicamente. También hay muchas dudas sobre si tienen algún problema. Muchos problemas han tenido de agarrar centrales de otras marcas a donde se quemaron y después quisieron poner una central Intelbras y devolvieron la central Intelbras diciendo que no funcionaba bien. Porque ahora en este video vamos a explicar el motivo de eso. No quiere decir que la central estaba mal, quiere decir que el parque de sensores instalados estaban con un tipo de configuración, con resistores que la central Intelbras no reconoce. Pues en el video de hoy vamos a entender cómo funciona cada zona, cómo se conecta, qué características tiene para que ustedes sepan en cuál escenarios hacer una configuración, en cuál escenarios hacer otra configuración y también saber cuándo agarramos un parque o una casa, una empresa a donde haya sensores instalados de otras marcas con otros resistores, cómo hacer la configuración y la adaptación para que funcione en centrales de alarma de Intelbras. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar el video explicando la diferencia del tipo de zonas que tenemos. Bueno, entonces, yo voy a estar mostrando acá en el software AMT Remoto, ¿tá? Que si ustedes quieren saber cómo se usa el software para configurar, es totalmente gratuito, quieren configurar una central, voy a dejar el link en este video, voy a dejar el link acá en este video para que ustedes miren, porque en este canal hice un video de cómo configurar una central, un tutorial completo del curso de la MT Remoto. Entonces voy a dejar el link acá, ustedes solo clican y van hasta el video en el canal, a donde ustedes van a hacer el curso completo de la MT Remoto, ¿correcto? Yo lo voy a utilizar para que ustedes identifiquen los tipos de conexiones y abajo siempre voy a estar poniendo el comando por teclado para seleccionar un tipo de configuración. ¿Ah? Entonces vamos a continuar. Las centrales monitoreables de Intelbras trabajan con 8 tipos de configuración, ¿correcto? Uno, 2, 3, 4 y uno, 2, 3, 4. Son 8 tipos de configuración. De acuerdo al tipo que elegimos acá de conexión de los sensores, vamos a tener que hacer físicamente una instalación, usando o no usando resistores de final de línea, ¿correcto? Entonces, vamos a explicar cada una de estas cómo funciona. Por defecto de fábrica, todas las centrales vienen en la configuración 0, que es la configuración la primera acá, que son las simples, sin resistor final de línea y que es el resistor de resistencia de fin de línea. Entonces esa es la configuración básica de todas las centrales. Vamos a estar explicando. Eh, Siempre que agarren una central Intelbras va a venir así. Bueno, ahora a partir de eso vamos a dejar acá y vamos a entender lo que es zona única y lo que es zona doble. ¿Correcto? La zona única y zona doble. Todas las centrales Intelbras, voy a estar usando como ejemplo la central AMT 4010 y Smart y la SmartNet, que es la misma. Voy a estar usando como ejemplo esa central, pero todas las centrales es lo mismo. Lo que va a cambiar, que en otras centrales tenemos una cantidad de borneras mayor o menor, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la 2018, la MT 2018 va a tener 8 borneras. Y si las duplicamos por programación, van a ir para 16. En el caso de la 4010, ella tiene 4 borneras. Esas 4 borneras, si las duplicamos, van a pasar a ser 8, no internamente, ¿correcto? Entonces, zona única, ¿qué significa eso? Es el modo de conexión de los sensores más convencional que existe. Quiere decir un sensor por bornera.
nada más. Podemos poner un sensor por bornera, es lo indicado, y la central, el sensor dispara y la central activa el disparo y solo va a identificar un sensor por bornera. En este caso tenemos 4 borneras en la central, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Entonces podemos poner 4 sensores en la central directos, como viene de fábrica, que sería esta conexión. La primera, zonas simples sin ningún resistor. Entonces si viene, la agarro de fábrica, puedo poner solamente 4 sensores. Si yo quiero trabajar con 8 sensores, esta central me permite doblar con una configuración. Puedo venir acá, que son zonas dobles sin resistores final de línea. Ustedes notan que acá es la misma que acá, solo que es doble. O sea, al poner esta configuración, voy a decirle a la central que va a trabajar con duplicación de zona, doblaje de zona. En el doblaje de zona, lo que tenemos, cuando le damos el comando de doblaje de zona, por bornera puedo poner hasta 2 sensores. Entonces, 2 sensores por bornera. Entonces, si ustedes miran en la placa de la central 4010, va a decir en la bornera 1, Z1, zona 1, y Z5, que es zona 5, en la misma bornera. Y lo mismo para la bornera 2, que va a decir zona Z2 y Z6. Y así hasta la 4, que va a ser la zona 4 y zona 8 en esa bornera. Entonces, cuando le damos el comando, la central espera 2 sensores por bornera. Entonces, puedo poner 2 sensores. ¿Cómo va a identificar que los 2 sensores, la bornera zona 1 va a tener 2 sensores? ¿Cómo va a saber cuál es zona 1 y zona 5? Bueno, a través de resistores que vamos a explicar más adelante. Lo importante acá es que podemos tener el siguiente caso. Esto es muy importante. Si tenemos 4 sensores, vamos a dar un ejemplo acá. El cliente fuimos, configuramos defecto de fábrica porque nuestro cliente quería 4 sensores y le pusimos 4 sensores. De acá a un mes, el cliente nos pide 2 sensores más. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la central, doblaje de zonas, y a partir del doblaje de zonas voy a tener que poner los resistores en todas las centrales, como voy a explicar, en todos los sensores, como voy a explicar más adelante. Pero lo importante es, bueno, acá en este punto que quiero explicar, si voy a poner 2 más, ¿qué va a pasar? La central va a estar esperando, físicamente voy a tener 6 sensores físicos, ¿correcto? Y estos 2 sensores, estas 2 zonas no las voy a usar, pero la central abrió el contacto y está esperando esos 2 a través de resistencia. Si yo no le digo a la central que no estoy usando esto, la central me va a decir lo siguiente: zona abierta, zona 7 y zona 8, y no va a dejar activar la central. Entonces, en ese caso, por ejemplo, aparte de poner los resistores en todos los sensores, como voy a explicar más adelante, ustedes tienen que ir a la central, la configuración, a la parte de zonas, y en la parte de zonas venir en zona 7 y zona 8 y desmarcarlas, dejarlas desmarcadas. Acá tengo que activar porque estoy usando de zona 1 cableada hasta la zona 6, y esta acá tengo que dejar desmarcada. Si las dejo marcadas, ¿qué pasa? La central va a estar esperando esas zonas y va a dar error. Va a dar error, no te va a dejar activar porque va a haber zonas abiertas. Pero al decirlo acá, en esta programación, la central no espera más esas zonas y no va a haber ningún problema. Entonces, esto es el primer escenario para entender zona única y zona doble, cómo funciona la central. Y a partir de ahí que entendimos eso, vamos a ver cada tipo de configuración. Bueno, ahora vamos a seguir en esta parte a donde vamos a empezar a entender cómo funciona cada tipo de programación, cada tipo de conexión. Antes de entrar en cada tipo de conexión, les quiero mostrar que hay varios tipos dentro del sistema, ¿no? Varias funciones para aumentar la seguridad del sistema contra sabotajes, que alguien quiera burlar mi central cortando el cable, uniendo el cable. Entonces tenemos varias configuraciones. Esto siempre recomiendo. Hay mucha gente que deja la parte simple configurada de la central en zona simple sin ninguna resistencia, y ahí hay alguna falla de seguridad, porque alguien que esté dentro del local cuando la central está desactivada puede burlar la central y después venir y entrar en el local sin que haya el disparo.
Entonces vamos a tener resistencias final de línea, a donde vamos a poner esas resistencias en la central, y la resistencia final de línea me va a decir que, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito en el cable del sensor. Entonces les doy un ejemplo: alguien está en una empresa, yo soy funcionario de la empresa, la central está desactivada, yo sé dónde está pasando el cable del sensor, voy, corto el cable, uní el cable, y ahí mi cliente va, activa la central cuando se va el dueño de la empresa, y la central va a activar. ¿Por qué? Porque yo uní el cable. Entonces, al unir el cable, la central va a pensar que el sensor está ahí, y va a activar, y después yo vengo, robo, quiebro el vidrio, entro, y yo sé que ese sensor no está funcionando, que la central no lo está detectando. Entonces la resistencia final de línea me va a decir, cuando alguien haga esa unión del cable, ese cortocircuito en el cable, para burlar mi central, me va a mandar un evento. Y la verificación de cortocircuito hace parte del mismo final de línea. Entonces yo uso un resistor final de línea, como vamos a explicar más adelante. Al usar ese resistor, la central hace la verificación del cortocircuito del cable. Esto es muy importante. La verificación de tamper sirve para dos cosas: para sensores que tienen tamper. Entonces, sensores que tienen la función tamper, al activar esta función, al abrir el sensor con la central desactivada, por el tener tamper, me va a mandar el evento tamper, y yo voy a saber que alguien está intentando abrir mi sensor para burlarlo. Con la central desactivada, no hay ningún problema. Y también les voy a mostrar que sensores que no tienen tamper podemos hacer con resistores para que identifiquen un corto en el cable. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que la segunda función de la verificación de tamper es que, por ejemplo, si yo no tengo ningún sensor con tamper, o tengo algunos con tamper, puedo dejar esa función activa, como vamos a ver más adelante. Y si alguien corta el cable y no hace el cortocircuito, en el momento que cortó el cable, ya me va a enviar a al evento de monitoreo, o me va a disparar la sirena, depende de cómo lo haya configurado. Entonces les doy un ejemplo. En la resistencia final de línea, si alguien corta el cable y lo deja cortado, la central no me avisa. Ella me va a avisar cuando alguien haga el cortocircuito en el cable. Entonces, si alguien lo deja abierto, cuando la 4010 o cualquier central me va a avisar solamente cuando yo vaya a activar la central, y me va a decir que no va a activar porque hay zonas abiertas. Y ahí me voy a dar cuenta. Verificación de tamper, si lo uso con sensores con tamper o para sensores comunes, me va a avisar en el momento que haya el corte del cable, por más que la central esté activa o no. ¿Correcto? Entonces es una función muy recomendable que utilicen eso. Bueno, el sistema admite 8 tipos de combinaciones de funciones, que vamos a mostrar a una, y eso nosotros lo elegimos. Vamos a entender la primera. Como les expliqué, la primera viene por defecto de fábrica. Si la configuramos así, el comando lo voy a dejar acá abajo, va a aparecer el comando por teclado. Si la dejamos así, por defecto de fábrica, tenemos que agarrar y conectar un sensor a la central de esta forma. Sensor, agarro el burner zona del sensor, lo llevo a zona 1, y el otro al común. El sensor 2, zona 2, común. Sensor 3, zona 3 común, zona 4 común, el sensor 4. No puedo poner más sensores. Entonces esto me va a funcionar cuando dispare el sensor. Si alguien viene y me corta este cable, me lo va a cortar. Vamos a dibujar acá. Me corta este cable cuando la central está activa, me va a disparar. Pero el problema acá es cuando la central está desactivada, me corta el cable, y la central me lo une. Y ahí, ¿qué pasa? Al unirlo, cuando yo voy a activar la central va a identificar que el circuito está cerrado. Está cerrado acá. Viene acá y sale acá. Entonces, en ese momento la central activa, el ladrón entra, después viene el invasor, quiebra, entra acá porque sabe que este sensor no está mandando. Entonces hay una falla de seguridad. Es fácil la instalación, pero hay una falla de seguridad. Entonces, esta es la forma más simple y la zona que viene configurada por defecto de fábrica. ¿Correcto? Bueno, seguimos acá. Siempre es importante. Vamos a la configuración 2. ¿Cómo hacemos la configuración 2? Con el comando en teclado, y en esta
configuración en la parte del programa. Si programamos de esta forma, que se llama zonas simples sin resistencia final de línea y detección de tamper, venimos al manual y nos vamos a dar cuenta cómo funciona. Vamos a entender esta forma. Ustedes vieron que siempre es importante la configuración que haga acá, buscarla en el manual. Esto es el manual, lo voy a dejar en el link del video, solo clicar y bajar el manual. Este es de la 4010, pero ustedes pueden bajar el manual de la central que sea monitorada, que va a estar esta explicación, ¿correcto? Entonces, siempre que hago una configuración, hago la configuración acá, vengo al manual y busco esa configuración. Entonces, zonas simples sin el resistor final de línea. Entonces, al encontrar, me va a estar el dibujo de cómo tengo que conectar los sensores en mi central. Entonces, muy fácil. Este tipo de configuración es lo siguiente: zonas simples sin resistencia final de línea, entonces no tenemos esa seguridad, y con detección de tamper. Pero tenemos la seguridad de que si alguien me corta el cable, la central activada o desactivada me va a informar que hubo el sabotaje. O si tengo un sensor con tamper, la central me avisa que fue abierto la tapa del sensor. Entonces tengo dos formas de que la central me avise. Si me cortan el cable en esta configuración, siempre que haya tamper en el modo de conexión de sensores, en la programación que diga la palabra tamper, que tiene la detección de tamper, va a tener los dos. Si tenés un sensor con tamper, vas a configurar de esta forma, la vas a conectar de esta forma, los sensores a tu central, el sensor a tu central. Y si tenés un sensor que no tiene tamper, lo tenés que obligatoriamente, si le pusiste esa configuración, si tenés, por ejemplo, 3 sensores con tamper y el resto son sin tamper, y al activar esa configuración en los sensores sin tamper, debes configurarlo de esta forma. Siempre va a haber los dos dibujos para un sensor con tamper y un sensor sin tamper. Entonces, si vos no le pones, activaste la configuración, en tus sensores con tamper, hiciste esa conexión, y en los sensores sin tamper no hiciste esa conexión, la central va a dar error, te va a mandar eventos de falla de un montón de cosas, y te va a dar bastante problema. Entonces, siempre tiene que estar de acuerdo la configuración al dibujo del manual. Eso es muy importante. Y siempre que le pongas una configuración de tamper, vas en tus sensores con tamper, le vas a hacer de esta forma, y los sensores sin tamper también lo vas a hacer de esta forma, para que la central identifique la resistencia. ¿Qué pasa acá? Acá en este caso, un sensor con tamper, la central lo va a leer. Si alguien abre el sensor con tamper, ¿qué va a pasar? La central alguien abre el tamper del sensor, y la central te va a mandar un evento de que alguien intentó el tamper del sensor tal, en este caso el sensor 1, zona 1. Si alguien te abre, si alguien te corta o el cable, tanto del circuito del sensor que está con tamper como el circuito del sensor que está sin tamper, que corte este cable, la misma cosa, la central te va a enviar, la central desactivada te envía un evento de tamper del sensor tal, que no tiene tamper, pero sabes que alguien te cortó el cable, y ahí vos tenés como prevenir un mayor problema de que alguien te robe el local. Entonces esto es muy importante. Bueno, vamos a la otra configuración, que es la configuración de zonas simples con resistor final ahora sí, con resistor final de línea y detección de sabotaje en el cableado. Es lo mismo, es una zona con final de línea. Bueno, buscamos en el manual, que es la configuración tipo 2, y cómo funciona este tipo de zona. Este tipo de zona, como les expliqué antes, le vamos a poner el resistor, la resistencia 2K2. Es importante decir, antes que siga, que esas resistencias vienen adentro de la central. Cuando ustedes abren la central, adentro viene un paquetito con resistencia 2K2 y 3K9. Todavía no vimos el 3K9, ya lo vamos a ver, pero siempre vienen en la central para que ustedes utilicen. No precisan comprar esa resistencia siempre que compren una central nueva. En él va a detectar lo que es cortocircuito. Entonces, si alguien te corta el cable con la central desactivada, en el momento que te cortan, no vas a saber. Pero en el momento que vas a activar para irte, te va a decir que no va a armar porque hay una zona abierta, y ahí vos vas a verificar cuál es la zona y vas a darte cuenta.
pero vas a tener que ir y verificar a dónde que está, si fue cortado o si alguien está abierta la zona porque el sensor está detectado. Solamente te va a avisar cuando alguien te haga lo siguiente, te corte el cable y te lo una. En el momento que une este cable, va a haber ahí, la central te va a mandar un evento que hay cortocircuito porque el cable está unido. Entonces, esta parte te identifica de esta forma. Es muy importante que yo veo en campo que los instaladores o hay gente que usa este resistor final de línea y en la placa de la central lo usa acá, pero si lo ponemos acá pierde toda la funcionalidad. Entonces imagínense que sacamos este resistor de acá y lo ponemos en la placa, el 2K2, ¿ah? Lo ponemos acá. ¿Qué pasa? Alguien viene y me corta el cable y une el cable, ¿ah? ¿Para qué? Para burlar, para que la central lo une acá, para que la central no, para entrar después y robarme el local, para que la central no detecte el sensor. ¿Y ahí qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la central está detectando la resistencia final de línea porque el resistor está acá. Entonces, por eso es muy importante que el resistor final de línea siempre esté en el sensor. Siempre tiene que estar adentro del sensor. ¿Por qué? Porque en el momento que él me corte el cable acá y me una, el resistor final de línea sale del circuito y la central no lo identifica más. Y al no identificarlo, me va a dar el evento de cortocircuito en el cableado. Entonces es muy importante que los resistores siempre estén adentro del sensor. Recomendamos mucho eso. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a explicar, acá voy a apagar. Acá les quiero explicar lo siguiente. Vamos a entender cómo funciona internamente la lectura de los resistores de la central para que tengan una idea del problema que puede haber al usar un parque ya con sensores de otras marcas que usan otras resistencias, poner en una central Intelbras, que el problema no está en las centrales, sí en la forma de conexión. Entonces, primero, siempre la forma de conexión debe estar de acuerdo al manual. Configuré, voy al manual y veo cómo es la conexión. Si agarro otros sensores, vamos a entender por qué. ¿Qué pasa? Cuando la central trabaja con estas resistencias, la central va a tener dos, en este caso, por ejemplo, en el caso 1, la central tiene solo dos estados, abierto o cerrado. Entonces no espera nada. Si está abierto o cerrado, entonces no detecta nada. En el momento que les ponemos esta configuración, por ejemplo, la central tiene varios estados y ahí ella tiene, vamos a decir, internamente una tabla de valores a donde espera esos valores y de acuerdo a esos valores de retorno va a mandar un tipo de evento para identificar ese tipo de evento. Entonces imagínense, esta central, esos valores acá son aproximados, son hechos en multímetros. Si ustedes ponen una escala de resistencia, yo los puse en 20K y ahí tuve los valores que me dio con resistor, sin resistor, la central abierta, para que ustedes tengan referencia. Ese valor puede variar 10% a más, a menos. Lo que les quiero mostrar es para que ustedes entiendan cómo funciona internamente, no se atenten a los valores y sí a cómo funciona internamente. Entonces vamos a tener acá una tablita, vamos a poner una tablita acá, a donde va a decir lo siguiente. La central, vamos a decir que está cerrado el circuito con el resistor y lo configuramos de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? La central va a leer un valor, le va a retornar de 214 y va a ser igual y le retorna este valor que está leyendo la resistencia 2K2. Entonces está leyendo el 2K2, entonces en ese caso el circuito está normalmente closed, normalmente cerrado, ¿correcto? Si la central, vamos a poner acá por ejemplo, le retorna 1, y ya les voy a explicar por qué estos valores, le retorna 1, la central está leyendo que está abierto. Entonces vamos a poner acá que el circuito abrió. Entonces al abrir el circuito tengo una resistencia muy alta. Entonces circuito abierto
que sería disparo, ¿correcto? Y si le llega a 0, vamos a decir que es cortocircuito. Entonces imagínense, para que entiendan esto acá, vamos a agarrar acá, de señal. Entonces, imagínense que la central, al salir acá, la corriente, cuando pasa por la resistencia, va a tener una caída de resistencia porque tiene el resistor 2K2 y en ese momento la central espera que le llegue este valor, 2,14. Yo le puse el multímetro ahí, es un valor aproximado, le va a llegar 2,14. Entonces la central dice, cuando recibo este 2,14, estoy leyendo el resistor 2K2 y el circuito está normalmente cerrado. Entonces está todo bien, está normal, el circuito está cerrado. En el momento que se abre el circuito, por ejemplo, se abrió el circuito, este valor va a haber una resistencia muy alta, va a ser un valor abierto y la central le va a llegar, si ustedes miden con un multímetro, le va a dar el valor de 1. Entonces la central sabe cuando le llega ese valor 1 es porque se abrió el sensor y hubo el disparo, entonces te manda el evento del disparo. Y cuando alguien viene y te hace un corto en el cable, te hace un corto y te saca el resistor, le va a retornar 0 a la central. Entonces en ese momento la central sabe que el valor 0 es corto, entonces te manda un evento de cortocircuito en el cableado de la zona tal. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan, cada configuración que le hacemos a la central, esta tabla internamente de valores se le cambia a la central. Y la central espera que estos valores lleguen. ¿Para qué? Para mandarles el evento y hacer los disparos o accionar una PGM o hacer toda la configuración que ustedes le hicieron. En el momento que ustedes agarran otros sensores de otros fabricantes, no de otros sensores de otros fabricantes, y sí otra instalación con resistores y conexiones de acuerdo a los paneles de otros fabricantes, no va a estar de esta forma. Entonces la central va a recibir otros valores y en ese momento que la central no va a funcionar bien, no te va a mandar los eventos correctos y ahí no va a funcionar de la forma correcta. Entonces es muy importante que si agarra un parque de sensores de otro fabricante, de otro instalador que hizo para otro panel de alarmas, revisarlo y hacerlo de acuerdo a la configuración que hicimos en nuestro panel de Intelbras. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo funciona internamente para que sepan que el problema no está en el panel de Intelbras cuando ustedes ponen en una instalación de sensores que fue hecha para otra central. Nada más es que ustedes tienen que ir hasta la instalación e instalar físicamente los resistores adecuados de acuerdo al manual de Intelbras. Excelente. Vamos al próximo, que sería zona 3. Entonces, venimos al el tipo 3, ¿correcto? Entonces el tipo 3 es de esta forma. Zonas simples con resistor final de línea, detección de tamper y sabotaje en el cableado. Entonces, el tipo 3 venimos al manual y vamos a ver cómo funciona. Entonces, en este tipo 3 tenemos un tipo de configuración a donde aparte tenemos los dos anteriores. Tenemos el tamper y tenemos el cortocircuito en el cableado en la misma conexión. Entonces, de esa forma debemos poner lo siguiente. Salimos con el cable del zona y en la bornera tamper, el sensor, le ponemos un sensor 2K2 y en la misma hasta el contacto NF del sensor y en el contacto NF junto con ese 2K2 les ponemos otro K2, 2K2 y después en la última bornera le sacamos el cable regresando al común de la central. De esa forma hacemos cuando tenemos en el circuito un sensor con tamper. Cuando en el circuito, cuando le configuramos ese modo y en el circuito de la zona no tenemos un sensor con tamper físicamente, lo vamos a hacer de esta forma. De la zona 1 sacamos un cable. Acuérdense que estos resistores deben estar en el sensor y no en la central.
llevamos un cable y en la bornera del sensor le ponemos un 2K2 en la entrada del cable y otro 2K2 en el circuito junto. Y después regresamos en la última bornera hasta el común de la central. Entonces, esta es la forma de hacerlo con un sensor de esa configuración, con un sensor que tiene tamper, y acá cuando el sensor no tiene tamper y le programamos esta configuración. Bueno, ahora vamos a hacer la otra configuración. Vamos a empezar a ver los doblajes de zona. Entonces, los doblajes de zona, a partir de que le hicimos acá, si ustedes se fijan, ustedes van a ver que estas configuraciones son prácticamente las mismas de acá. Lo que cambia es que acá son zonas dobles. Entonces, esta es la misma que esta, solo que acá es zona doble. Esta es la misma que esta, solo que acá es zona doble. Entonces, la única que es diferente es la última, que es la conexión en paralelo. ¿Ah? Entonces, vamos a suponer que le configuramos acá la central con el comando en teclado o por software y nos vamos al manual. Tenemos que buscar esa zona simple sin resistor final de línea, disculpen, zona doble sin resistor final de línea, que es el tipo 4, zona doble sin resistor final de línea. Entonces, cuando empezamos a trabajar con zona doble, lo que cambia es que tenemos que poner otro resistor que viene con la central, que es el 3K9 y el 3K2. Vamos a usar los dos ahora. ¿Para qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando habilitamos el zona doble, ¿se acuerdan que en el comienzo del video, en la central, les dije que va a haber, ustedes miran en la central, va a haber un barra, en el caso de la 4010 va a decir zona 5, en la misma bornera de la central. Si le ponemos los dos sensores de esta forma, sin colocar el resistor, va a dar problema, porque la central no identifica. Entonces la central identifica la zona a partir del resistor. Entonces el 3K9 lo llamamos de zona alta. Quiere decir que en esta bornera la zona alta es igual a zona 5, ¿correcto? Y el 3K2 es igual a zona baja. En esta bornera, la zona baja es la zona menor, la zona 1. Eso sirve para toda la zona. Lo que va a cambiar, para todas las borneras, lo que va a cambiar va a ser el número de la zona. Entonces, por ejemplo, acá puse el 3K9, yo ya sé que es mi sensor 5. La zona 5 es el sensor que le puse el 3K9. Eso me facilita también en la hora de la abertura de la manutención del sensor. En la hora que abro el sensor para darle alguna manutención, ya sé que está con 3K9, ya sé que es el zona alta de esa bornera. Y en el que tiene el 2K2 va a ser mi zona 1, que es zona baja. Entonces, a partir de ahí, la central no tiene ningún tipo de protección de aquellas que dije, pero con los dos resistores me va a identificar cuál es el zona 5 y el zona 1. Si no le pongo esos resistores, la central no identifica y da problemas si le pongo ese tipo de configuración. Entonces, acuérdense que cuando habilito esta opción, tengo que poner esos resistores, zona dupla, zona doble. Si, por ejemplo, le habilité y hasta la zona 3 tengo dos sensores por bornera, pero imagínense que en la zona 4 tengo solo un sensor. Entonces, si yo le pongo solo un sensor, ya la central va a estar esperando el 3K9, por ejemplo. Vamos a poner que acá es zona 4 y solamente tengo un sensor. Entonces voy a poner voy a poner el 2K2 en ese sensor, pero no va a haber este sensor que está acá, porque va a haber solo uno. En ese caso, solo pongo el sensor, pero le tengo que poner el 2K2 para identificar a la central, que es el zona baja. Y como no tengo el otro físicamente, solamente voy a la programación de la central, en la programación de zonas, por ejemplo, el zona 4 sería el zona alta del zona 4, el 8. Y ahí lo que hago, dejo desmarcado el 8, lo desactivo y dejo marcado solo el 4. Entonces, ¿qué va a pasar? La central, el 8, que va a estar
no lo va a identificar, no va a haber problema. Ahora, si dejo el 8 activo, la central va a decir que tengo zona abierta. Entonces puedo tener, al configurar la central con doblaje de zona, tengo que garantir que voy a hacer las cosas bien hechas, ¿correcto? Bueno, vamos a pasar para el próximo. El próximo significa, vamos al próximo que es zona doble, sin resistor final de línea, pero con tampa. Entonces, si ustedes miran, ustedes vienen acá y van a ver que es prácticamente el mismo del primero, la misma configuración. Lo que cambia nada más es que tenemos más un resistor, a donde tenemos el resistor que es el 3K9, para identificar que es el zona alta. Entonces acá tenemos un ejemplo que tengo dos sensores en el circuito que tienen tamper. Entonces va a ser de esta forma. Y acá hay un ejemplo con un sensor en el circuito que tiene tamper y el otro que no tiene tamper. Entonces, si tengo si le activo esa configuración de zona doble con detección de tamper, no hay problema que en el circuito no tenga un sensor que tenga físicamente el tamper. Solamente me tengo que dar cuenta y hacer este tipo de configuración y no este. Ahora, cuando tengo en el circuito dos con tamper, hago este, y cuando tengo en un circuito uno con tamper y un sensor que no tiene tamper, voy a hacerlo de esta forma físicamente. Entonces, si alguien me corta el cable, me va a avisar que hay un evento tamper en el circuito, y si me cortan, si me abren el tamper realmente de este sensor, también me va a decir que hay un disparo tamper en ese circuito. Entonces el tamper, él no identifica la zona. Eso es muy importante. Cuando hay zona doble, cuando hay zonas simples, el tamper va a venir de la zona. Cuando hay zona doble, no vamos a saber de cuál de los sensores fue. Vamos a tener que revisar el circuito, pero como sabemos que el circuito es único para los sensores, nos va a quedar muy fácil, no hay problema por eso. Pero quiero que sepan que cuando hay zona doble y hay la configuración de tamper, no va a venir, por ejemplo, a zona 5 tamper, zona 1 tamper, no va a venir tamper de los dos. ¿Ah? Eso es muy importante. Bueno, el próximo, que es zona doble con resistor final de línea de detección de tamper, es el mismo que el simple. Lo único que cambia es que tenemos el resistor final de línea acá. Entonces, si ustedes notan, es la misma configuración del anterior prácticamente. Lo único que cambia es que tenemos un resistor a más, que es el final de línea. Entonces, la tablita aquella ficticia interna de la central del circuito cambia los valores. Entonces, la central empieza a hacer cuenta de acuerdo a las resistencias y a los valores que van a llegar acá, para identificar si es un final de línea, si es un tamper, si es un disparo. Entonces eso es muy importante que sepan, y es muy simple. Hago la configuración, vengo al manual, miro el dibujo y hago idéntico, que no voy a tener ningún problema. Pero si hago otra conexión física y que no está de acuerdo con la programación de la central, eso me va a acarretar muchos problemas. Bueno, y vamos a la última, que es nuestra duplicación, que es la zona doble, pero en paralelo y con detección de cortocircuito. Entonces, esta conexión es una conexión que me da la duplicación de zona, me da la detección de cortocircuito en el cableado, pero es una conexión diferente porque la hago en paralelo. Entonces nada más es que la hago diferente la conexión. Eso va a depender del ambiente, de la instalación, de la infraestructura que ustedes estén utilizando y de la forma que ustedes prefieran. Pero sepan que si le doy duplicación de zona en paralelo, lo voy a hacer de esta forma acá. Entonces, de esta forma, cuando le pongo duplicación de paralelo, tengo que salir con el cable zona 1, poner un 3K9, voy hasta el zona del primer sensor, le saco el cable de la zona del primer sensor, vengo hasta la zona del próximo sensor, y de ahí llevo un cable al común, y también de la otra bornera del sensor 1, por ejemplo, le pongo un 2K2 y lo unifico con este cable que está saliendo del zona 1 con el 3K9 acá. Entonces estos sensores me van a identificar tanto el zona 5, porque es el 3K9, como el 2K2 me va a identificar el zona baja, que es zona 1.
¿tá? Y también tengo el cortocircuito. Si alguien me une acá, me va a dar el cortocircuito en el cableado. Este tipo de conexión, otras centrales de otras marcas, algunas marcas, ¿no? En especial, también utilizan el mismo tipo de conexión para los sensores. Entonces, si ustedes en el momento de cambiar un parque que ya está instalado, van a cambiar la central que se quemó o van a cambiar por un panel de Intelbras, en ese momento, si ustedes identifican que es igual al tipo de conexión en paralelo, duplicación en paralelo de Intelbras, y le hacen ese tipo de configuración a la central de Intelbras, ustedes se van a ahorrar mucho tiempo en la instalación, les va a facilitar mucho, porque lo único que tienen que hacer en los sensores es ir al sensor y cambiarle el resistor que está de la otra marca por un sensor 3K9 y un sensor 2K2 que utiliza la central de Intelbras, sin la necesidad de cambiar todo el cableado. Entonces, basta, está de más decir que ustedes se ahorran mucho tiempo en la instalación. Bueno amigos, estos eran los 8 tipos de conexiones de sensores de Intelbras. Para resumir, y para que no les quede duda a nadie. Yo sé que esto puede ser que a muchos se le entre en una oreja, se le salga en la otra porque es mucha información cuando estamos empezando en sistemas de alarma. Pero basta, para que tengan una referencia, basta bajar el manual, que lo voy a dejar en la descripción de este video, y en el momento de hacer la configuración en el cliente, ustedes van a identificar cuál conexión van a hacer de acuerdo a la infraestructura del cliente, cantidad de zonas, y ustedes van a venir y van a marcar de acuerdo a lo que yo les enseñé hoy. Y si no me acuerdo cómo se conecta el sensor, basta mirar, por ejemplo, elegí esta, zona doble, sin resistor final de línea y detección de tamper, vengo al manual y busco zona doble, sin resistor final de línea y con detección de tamper. Entonces, miro el dibujo en el manual y lo hago tal cual y no voy a tener ningún problema. Una recomendación, yo les recomiendo la más segura, siempre me preguntan cuál es la más segura. La más segura es la que identifica tamper y la que identifica cortocircuito en el cableado. Entonces, la más segura que yo recomendaría en el caso, si vamos a usar zona dobles es esta, zona dobles con resistor final de línea, tamper y detección de sabotaje en el cableado. Y si voy a utilizar zona simples, es esta acá, zona simples con resistor final de línea y detección de sabotaje en el cableado. Caso encuentre un parque ya con la instalación en paralelo igual al tipo 7, ahí les recomiendo esta porque también tiene la detección del cortocircuito, también es segura, pero me va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, estas son mis recomendaciones. Ustedes pueden a partir de ahora ser de acuerdo a su cliente, pero ustedes ahora ya saben cómo configurar cada tipo de zona y para qué sirve. Bueno amigos, espero haber sido claro, espero haber cumplido con las expectativas, espero que ustedes ahora sepan cómo configurar y cómo conectar los sensores en las centrales Intelbras. Y bueno, nada más, si tienen dudas pueden entrar al grupo de Telegram y ahí se pueden sacar todas las dudas sobre alarmas, paneles, sensores de Intelbras. Un abrazo y hasta el próximo video.